Capítulo 12. Exposición detallada de las entradas por las cuales ingresa Satán al corazón. Debes saber que el corazón se asemeja a una fortaleza, y Satán es el enemigo que desea franquearla para dominarla y gobernarla. Las fortalezas solo pueden ser protegidas cuidando sus puertas, entradas y las brechas que existen en sus paredes. Por ende, quien no conoce sus puertas no puede protegerlas. Proteger el corazón de los susurros de Satán es una obligación y un deber individual que recae sobre todo siervo que ha alcanzado la edad de la capacidad jurídica y ya es legalmente responsable. Todo acto indispensable para el cumplimiento de una obligación es también obligatorio, y debido a que no se puede alejar a Satán sino a través del conocimiento de sus puertas de ingreso al corazón, este conocimiento se torna una obligación. Y por cierto, que son las características humanas negativas las que constituyen las puertas por las que Satán ingresa al corazón. Y estas son tan cuantiosas que solo mencionaremos las más grandes y amplias, que como los adarves de una fortaleza, son vías por las que pueden ingresar fácilmente las numerosas tropas de Satán. Entre sus puertas más grandes están la ira y las pasiones. La ira es la perdición del intelecto. Si los ejércitos del intelecto son débiles, las tropas de Satán atacan. Cuando el hombre se irrita, Satán juega con él, de la misma forma que un niño juega con una pelota. Se relató que Iblis se encontró con Moisés y le dijo: «Oh, Moisés, a ti te ha elegido Dios para recibir su mensaje, y a ti te ha hablado directamente. Yo, en cambio, soy una criatura más de entre sus criaturas. He pecado y deseo arrepentirme. Intercede pues por mí ante tu Señor, para que acepte mi arrepentimiento». Moisés aceptó su pedido y subió a la montaña para hablar con su Señor. Y antes de descender, Dios le dijo: «Cumple con lo que se te ha encomendado». Y Moisés le respondió: «Tu siervo Iblis desea que aceptes su arrepentimiento». Y entonces Dios le reveló: «Oh, Moisés, has cumplido con lo que se te ha encomendado. Ordena a Iblis, entonces, que se postre delante de la tumba de Adán, para que yo acepte su arrepentimiento». Cuando Moisés se encontró con Iblis, le dijo: «Cumplí con lo que me encomendaste, y se te ha ordenado que te postres frente a la tumba de Adán para que tu arrepentimiento sea aceptado». Iblis se encolerizó y ensoberbeció, y dijo: «No me postré frente a él mientras vivía. ¿Acaso me he de postrar ahora que está muerto?». Luego agregó: «Oh, Moisés, estoy en deuda contigo por haber intercedido por mí ante tu Señor. Recuérdame en estas 3 ocasiones, y no podré destruirte. Recuérdame cuando seas preso de la ira, porque mi espíritu está en tu corazón, y mis ojos en tus ojos, y circulo por tu cuerpo de la misma forma que lo hace la sangre. Recuérdame cuando te enfrentes al ejército enemigo, pues yo en ese momento le susurro al hombre y le hago recordar a su esposa, hijos y familia, para que abandone el campo de batalla. Y ten mucho cuidado de sentarte junto a una mujer con la que no existe impedimento alguno para contraer matrimonio, porque te enviaré mensajes de su parte, y le enviaré mensajes de tu parte, y no cesaré hasta lograr que ambos se seduzcan». Este relato refiere a las pasiones, ira y avidez. Huir del frente de batalla representa la avidez por este mundo, y la negativa de Iblis a postrarse frente a la tumba de Adán representa la envidia, que es una de las grandes puertas por donde ingresa Satán. Se relató que un santo le dijo a Iblis: «Muéstrame cómo vences a los hijos de Adán». Y él le respondió: «Los atrapo mientras son objeto de la ira y la pasión». En otro relato, Iblis apareció frente a un monje, y éste le preguntó: «¿Cuál es la característica del hijo de Adán que te es más útil?». Y él respondió: «La furia. Cuando un siervo es iracundo, juego con él de la misma forma que juega un niño con una pelota». Fue transmitido que Satán dice: «¿Cómo podría vencerme el hijo de Adán, si cuando está contento me establezco en su corazón, y cuando está enfadado me asiento en su mente?». La envidia y la avidez. Toda vez que un siervo está ávido de algo, su avidez lo ciega y ensordece. El mensajero de Dios dijo: «Tu amor por algo te enceguece y ensordece». La luz de la percepción interior es la que permite conocer las puertas de ingreso de Satán. Por ello, cuando el corazón se cubre con la envidia y la avidez, no puede percibir, y es entonces que el demonio encuentra la oportunidad para ingresar en él. A partir de ahí, embellece todo aquello que complace sus pasiones, aun cuando se traten de acciones ilícitas e inmorales.
Se relata que cuando Noé se embarcó en el arca, donde llevaba consigo una pareja de cada especie, tal como Dios el Altísimo se lo había ordenado, vio a un anciano que no conocía y le preguntó, ¿qué haces aquí? Y él respondió, vine a apoderarme del corazón de tus compañeros, de tal forma que sus corazones estarán conmigo, y contigo solo estarán sus cuerpos. Entonces Noé le dijo, vete de aquí, enemigo de Dios, pues tú eres maldito. E Iblis exclamó, destruiré a la humanidad a través de 5 acciones, pero solo te diré 3 de ellas. En ese momento, Dios el Altísimo le reveló a Noé, no necesitas saber cuáles son esas 3 acciones, pregúntale acerca de las otras 2. Entonces Noé le preguntó, ¿cuáles son esas otras 2? E Iblis le respondió, son las 2 que nunca me desmienten ni me abandonan, y con las cuales destruiré a la humanidad. Ellas son la envidia y la avidez. Por la envidia fui maldecido y me convertí en Satán el maldito. En cuanto a la avidez, a Adán le fue concedido todo el paraíso, a excepción de un árbol, y conseguí mi objetivo sobre él a través de esta. Comer hasta saciarse, aunque sea ingiriendo alimentos lícitos y puros. La saciedad fortalece las pasiones, y estas son las armas de Satán. Se relata que Iblis se apareció frente a Juan, el hijo de Zacarías, y al ver que tenía todo tipo de ganchos, le preguntó, «Oh, Iblis, ¿qué son todos esos ganchos?» Y él respondió, «Son las pasiones con las cuales agarro al hijo de Adán». A continuación, Juan le preguntó, ¿alguno de ellos es para mí? Y él le respondió, si alguna vez te sacias con la comida, haremos que la oración y el recuerdo divino sean un peso para ti. Y Juan le preguntó nuevamente, ¿y algún otro? E Iblis le dijo, no. Entonces Juan exclamó, juro por Dios el Altísimo que jamás llenaré mi vientre con comida. E Iblis agregó, y yo juro por Dios que nunca más daré un consejo a un musulmán. Se dice que el exceso de comida produce 6 males. 1. Arranca del corazón el temor de Dios. 2. Elimina del corazón la compasión por la creación, pues quien come en exceso supone que todos los demás están satisfechos. 3. Transforma los actos de adoración en una carga pesada. 4. Insensibiliza, pues quien come en exceso no puede apreciar lo que encierran las palabras sabias. 5. Anula los discursos amonestadores, pues las palabras de quien come en exceso no tienen llegada a los corazones de las personas. 6. Predispone a padecer diferentes enfermedades. El amor por el embellecimiento con objetos decorativos, finas prendas y grandes casas. Cuando Satán ve que este deseo se impone en el corazón de la persona, establece en él su nido donde empolla sus huevos. Así es que no deja de seducirlo para que construya casas cada vez más amplias, con techos y paredes más adornadas, como también lo invita a lucirse con finas prendas e imponentes animales de montura, buscando esclavizarlo con esto a lo largo de toda su vida. Si lo logra, no tiene necesidad de volver a tentarlo con otra cosa, pues esta inclinación se vuelve tan fuerte que una acción lo lleva a la otra, y no se detiene hasta que su tiempo de vida en este mundo expira y muere estando en el camino de Satán, corriendo detrás de sus pasiones. Personas como estas terminan desdichadas en la otra vida como consecuencia de su incredulidad. Nos refugiamos en Dios de este triste final, el anhelo de ser aceptado por los demás. Cuando este deseo se impone sobre el corazón, Satán no deja de seducir a la persona para que finja y se engalane delante de quienes desea cautivar, usando para ello todo tipo de actos hipócritas y engañosos. De esta manera, aquello que anhela se termina convirtiendo en su objeto de adoración, y no cesa de pensar en estrategias para atraer su amor y afecto, recurriendo a todos los medios posibles para alcanzar su objetivo. Así es que comienza elogiándolos con virtudes que no tienen, y es condescendiente con ellos, razón por la cual deja de ordenarles que hagan el bien y prohibirles el mal. Safwan ibn Sulaim relató que Iblis se le apareció a Abdullah ibn Hanzalat y le dijo, «Oh, Ibn Hanzalat, aprende algo de mí que te enseñaré». Y él le respondió, «No tengo necesidad de ello». Entonces Iblis agregó, «Por lo menos considérale, si es bueno, tómalo, y si es malo, recházalo». «Oh, Ibn Hanzalat, no le pidas a nadie fuera de Dios algo que deseas, y presta atención cuando te irritas, porque ciertamente yo te domino en ese estado». El apresuramiento y la falta de diligencia. El profeta dijo,
El apresuramiento es de Satán y la prudencia es de Dios el Altísimo. Dios el Altísimo dice: el hombre ha sido creado con una naturaleza precipitada. El hombre es muy precipitado. Y el Altísimo le dice a su profeta también: no te apresures en la recitación antes de que se complete su revelación. Esto es porque las acciones deben estar precedidas por la ponderación y el conocimiento. La ponderación requiere de consideración cuidadosa y deliberación detenida, y la precipitación no permite llevar a cabo estas acciones. Cuando se comete una acción apresurada, Satán disemina su mal sobre el ser humano de una forma inesperada por él. Se relata que cuando Jesús, hijo de María, nació, los demonios se presentaron ante Iblis y le dijeron: hoy las cabezas de todos los ídolos amanecieron invertidas. E Iblis exclamó: este suceso indica un nuevo acontecimiento, mantengan sus posiciones. Entonces fue volando a recorrer los confines de la tierra, pero no encontró la causa. Más tarde supo que Jesús había nacido al ver que los ángeles lo rodeaban, y volvió a donde estaban los demonios y les dijo: ayer nació un profeta. Ninguna mujer gestó o dio a luz sin que yo estuviera presente, excepto en esta ocasión. No guarden esperanzas en que después de esta noche los hombres continúen adorando los ídolos. Más bien, acérquense al Hijo de Adán a través del apresuramiento y la precipitación. El dinero y todo tipo de posesiones, tales como objetos, animales y propiedades. Ciertamente, todo lo que excede las necesidades básicas se convierte en la morada de Satán. Aquel que tiene el sustento que necesita está libre de preocupaciones, pero si, por ejemplo, encuentra 100 dinares en la calle, asaltarán su corazón 10 deseos. Cada uno de esos deseos le pedirá 100 dinares más, por lo que el dinero que encontró no le será suficiente y tendrá la necesidad de 900 más. Antes de haber encontrado los 100 dinares, no los necesitaba, pero ahora que los encontró, cree que se volvió rico y tiene la necesidad de 900 más para poder comprar una casa donde vivir, tener una sirvienta, muebles y ropas finas. Cada una de estas nuevas necesidades genera a su vez otra, y debido a que esta cadena no tiene fin, termina cayendo en un abismo cuyo fondo no es otro más que el infierno. Sabit al-Bunani narró: cuando al mensajero de Dios le fue encomendada su misión, Iblis reunió a sus demonios y les dijo: algo ha sucedido, averiguad de qué se trata este asunto. Sus demonios se dispersaron y buscaron hasta cansarse. Luego volvieron y le dijeron: no sabemos lo que ha sucedido. Entonces Iblis exclamó: yo les traeré noticias. Salió y cuando retornó les dijo: Dios envió a Muhammad. Iblis comenzó a enviar sus demonios a los compañeros del profeta, pero retornaban frustrados exclamando: nunca encontramos gente como esta. Apenas logramos nuestro objetivo con ellos, se levantan para realizar sus oraciones y todo nuestro trabajo se desvanece. Entonces Iblis les dijo: calma, quizás Dios les conceda bienes en este mundo, y entonces podréis lograr con ellos vuestro cometido. Se relata que cierto día Jesús utilizó una piedra como almohada, y en ese momento pasó Iblis frente a él, y le dijo: oh, Jesús, ¿deseas algo de este mundo? Entonces Jesús tomó la piedra sobre la que estaba apoyado, la arrojó y le dijo: ahora te pertenece junto con el mundo. Incluso quien posee solo una piedra para utilizar como almohada para dormir, en realidad posee algo de este mundo que Satán puede utilizar como una herramienta contra él. Por ejemplo, quien tiene la intención de rezar en medio de la noche, mientras tenga una piedra para utilizar como almohada, Satán lo invitará a seguir durmiendo y a que apoye su cabeza en ella. En cambio, si no tuviese almohada, estos pensamientos no lo invadirían y su deseo por seguir durmiendo no sería estimulado. Y si esto sucede solo por una piedra, entonces, ¿cómo será la situación de quienes poseen mullidos almohadones, cómodas camas y placenteras moradas? ¿Cuándo estas personas estarán dispuestas para adorar a Dios el Altísimo? La avaricia y el temor a la pobreza. Este temor no le permite a la persona gastar dinero en lo que debe, ni menos aún hacer caridad, y la invita a acumular y a atesorar. Y por cierto que un severo castigo les aguarda a quienes atesoran en exceso, tal como menciona Dios el Altísimo en el noble Corán. Jaisamat ibn Abdur Rahman relató: Satán dice: ningún hijo de Adán ha podido ni podrá jamás con 3 de mis sugestiones,
quedarse con dinero indebido, gastarlo injustamente y negárselo a quienes tienen derecho sobre él. Sufyán dijo: la mejor arma que tiene Satán es el miedo a la pobreza. Quien cae en esta trampa incurre en actos indebidos, se desentiende de hacer lo que es debido, habla desde los apegos y piensa mal de su señor. Uno de los males derivados de la avaricia es que para acumular dinero se deben frecuentar los mercados, y estos son el lugar donde anidan los demonios. Abu Umamad relató que el mensajero de Dios dijo: cuando Iblis descendió a la tierra dijo: «Oh Señor, me hiciste descender a la tierra y me convertiste en el maldito, concédeme una casa». Y Dios respondió: «El baño». «Concédeme un lugar de reunión», pidió Satán, y Dios respondió: «Los mercados y las intersecciones de las calles». «Concédeme un alimento», agregó Satán, y Dios respondió: «Toda comida sobre la que no se mencione el nombre de Dios». «Concédeme una bebida», pidió Satán, y Dios respondió: «Todos los embriagantes». «Concédeme un pregonero», pidió Satán, y Dios respondió: «La flauta». «Concédeme una recitación», pidió Satán, y Dios respondió: «La poesía». «Concédeme un libro», pidió Satán, y Dios respondió: «El tatuaje». «Concédeme un relato», pidió Satán, y Dios respondió: «La mentira». «Concédeme un trampa», pidió Satán, y Dios respondió: «Las mujeres». El fanatismo partidario y sectario, el rencor entre contendientes y mirarse mutuamente con desprecio y desdeño. Esta característica detractora se encuentra tanto en los siervos devotos como en los impíos, pues ciertamente calumniar a los hombres y dedicarse a enumerar los defectos ajenos es una de las conductas ferales de la naturaleza humana. Cuando Satán le hace imaginar a la persona que algo con lo que tiene afinidad es lo correcto, su atracción por ello se impone sobre su corazón y se involucra con toda vehemencia. Es entonces cuando se siente feliz y contento, pensando que está contribuyendo con la religión, cuando en realidad está corriendo detrás de los demonios. Por ello sueles encontrar personas que proclaman ser fanáticas de Abu Bakr, cuando sus sustentos provienen de lo ilícito. Dan rienda suelta a sus lenguas para hablar de asuntos indebidos y proferir mentiras, e incurren en toda clase de actos inmorales. Si Abu Bakr los viera, serían sus primeros enemigos. El seguidor leal de Abu Bakr sigue su ejemplo, y es cuidadoso con las palabras que salen de su boca, pues era su costumbre tener un guijarro en su boca para evitar que su lengua hablara de asuntos que no le concernían. ¿Cómo, entonces, estos entrometidos pretenden ser leales a él y amarlo cuando no siguen su ejemplo? También encontrarás a otros que proclaman ser fanáticos de Ali, quien se caracterizaba por su ascetismo y desprendimiento, a tal punto que cuando fue el califa, compró una túnica por 3 dirhams y le cortó el excedente de la manga hasta las muñecas, y los ves vestirse con túnicas de seda y acumular bienes obtenidos en forma ilícita. Aún así, pretenden amar a Ali, cuando en realidad, en el día del juicio final, él será su oponente. ¿Qué dirías si alguien raptase al hijo querido de una persona, el cual es el motivo de la alegría en sus ojos y de la luz en su corazón, y lo golpease, descuartizase, arrancase sus pelos y lo cortase con una tijera, pero al mismo tiempo proclamase amar a su padre y ser su amigo leal? ¿Cuál sería su condición frente al padre del niño? Es un hecho sabido por todos que la religión y la ley eran más amadas por Abu Bakr, Umar, Usmán, Ali y el resto de los compañeros del profeta que sus propias familias, hijos e incluso que sus propias vidas. Aquellos que se lanzan a desobedecer la ley son quienes rasgan la ley sagrada y la cortan con las tijeras de las pasiones, ganando de esa forma la amistad con Iblis, el enemigo de Dios y de sus santos. ¿Cómo crees que será la condición de ellos frente a los compañeros del profeta y a los santos de Dios el Altísimo el día del juicio? Si se les descorriese el velo, sabrían cuál es el verdadero camino que siguen los compañeros de la nación del mensajero de Dios, y se avergonzarían de mencionarlos por la atrocidad de sus propios actos. Satán hace que ellos se imaginen que si mueren amando a Abu Bakr y a Umar, el fuego no los rodeará, o que si mueren amando a Kali, no tendrán nada que temer. En relación a esto, el mensajero de Dios le dijo a Fátima, siendo que ella era parte de él: «Obra bien, pues ciertamente no podré beneficiarte con absolutamente nada frente a Dios». Estas historias que mencionamos son algunos ejemplos de este fanatismo partidario y sectario. Lo mismo ocurre con los partidarios de Ash-Shafi'i, Abu Hanfat
Malik, Ahmad y otros imames. Cualquier persona que proclame ser un fiel seguidor de la escuela jurídica de un determinado imam, pero no siga su ejemplo, ese imam será un testigo en su contra en el día de la resurrección, y le dirá: el fundamento de mi doctrina era obrar, y no simplemente hablar. Solo estaba permitido hablar con la finalidad de obrar, no para decir discursos vanos e irracionales. ¿Cómo entonces, habiendo obrado de manera contraria a la mía y optado por un camino distinto al que yo he transitado para aproximarme a Dios, el Altísimo, pretendes falsamente ser unos de mis seguidores? Esta es una de las grandes entradas que tiene Satán, e ingresando por ella, ha logrado destruir a la mayor parte del mundo. Los lugares de enseñanza han quedado a cargo de personas que tienen poco temor de Dios y una débil percepción de la religión. Su deseo por este mundo es fuerte y su avidez por conseguir seguidores es tan intensa que para lograr este objetivo y alcanzar una alta posición y prestigio, lo hacen a través del partidismo. Ellos sienten en sus corazones que este camino es bueno y no pueden darse cuenta que son presas de los engaños de Satán. Por el contrario, actúan como sus secuaces, llevando a cabo sus planes. Y continúan en esta situación, olvidándose de los principios importantes de la religión y causando así su propia destrucción y la destrucción de otros. Que Dios el Altísimo nos guíe y perdone a nosotros y a ellos. Al-Hasan al-Basri narró: nos fue transmitido que Iblis dijo: intenté seducir a la nación de Muhammad para que incurrieran en actos de desobediencia, pero ellos me vencieron buscando el perdón de Dios. Finalmente, los engañé con actos que no se dan cuenta que son pecados, por lo que no piden perdón a Dios el Altísimo por ellos. Y estos son los actos que realizan obedeciendo a sus pasiones. Y por cierto que son ciertas las palabras del maldito, pues realmente desconocen que seguir las pasiones es el origen de los actos de desobediencia. Por ende, si ignoran esta causa, no van a buscar el perdón a Dios. Uno de los más grandes engaños de Satán es que el hombre no se ocupe de sí mismo y se involucre en disputas que tienen lugar entre partidos y sectas. Abdullah ibn Mas'ud narró: Satán se dirigió a un grupo de personas que estaban reunidos recordando a Dios el Altísimo, con la intención de causar división entre ellos y lograr que abandonen la reunión, pero no pudo conseguirlo. Entonces se dirigió a otro grupo que se encontraba reunido, hablando de asuntos mundanos, y comenzó a generar violentas discusiones y disputas entre ellos, pero su objetivo real no eran estas personas. Al escucharse la trifulca, aquellos que estaban recordando a Dios el Altísimo se levantaron y se involucraron en la pelea para separarlos, y finalmente abandonaron su reunión, y claramente este era el objetivo de Satán. La designación de gente común que no se ha dedicado a las ciencias de la religión y no ha profundizado en ellas para reflexionar sobre la esencia de Dios y sus atributos en cargos que superan su capacidad intelectual. Esta situación los lleva a dudar en los principios de la religión y a que se sumerjan en pensamientos e imaginaciones vanas acerca de Dios el Altísimo, convirtiéndose así en incrédulos o innovadores en la religión sin darse cuenta, pues están felices, contentos y exultantes porque creen que su deliberación es fruto de la gnosis y la percepción interior, y que ello les ha sido develado por su perspicacia y gran intelecto. El más grande de los idiotas es aquel que confía intensamente en su propio intelecto, mientras que el hombre de intelecto más firme es aquel que sospecha de su propio entendimiento y está siempre dispuesto a preguntar a los sabios. Aishat narró que el profeta dijo: ciertamente Satán se presentará ante alguno de vosotros y le preguntará: ¿quién te ha creado? Y le responderá: Dios, saltado sea. Y luego le preguntará: ¿y quién ha creado a Dios? Cuando os suceda esto, decid: creo en Dios y sus mensajeros, y Satán se alejará. El profeta no ordenó que se realizara ninguna investigación para tratar este susurro demoníaco, porque afecta a la gente común y no a los sabios. La gente común solo debe tener fe, someterse a la voluntad de Dios y dedicarse a la adoración, y a ganarse el sustento, y dejar que los sabios se ocupen de las ciencias de la religión. Para el hombre común, cometer robo o adulterio es mucho más leve que inmiscuirse en asuntos relacionados a las ciencias de la religión, pues aquel que habla de Dios y su religión sin conocimiento certero cae en la incredulidad sin darse cuenta, y es como quien decide navegar en un mar profundo y no sabe nadar.
Los engaños de Satán relacionados a los principios doctrinarios y a las diferentes sectas y partidos son innumerables, y solo hemos mencionado algunos ejemplos. La mala opinión acerca de los musulmanes. Dios, el Altísimo dice: «Oh creyentes, evitad sospechar demasiado, pues algunas sospechas son un pecado». Quien elabora un juicio negativo sobre otra persona, basado en la sospecha, es inducido por Satán para calumniarla a través del chisme. Y en realidad esto es la causa de su propia destrucción, o para no respetar sus derechos, ser reacio a agasajarla, o mirarla con desdén, considerándose superior a ella. Todas estas acciones constituyen vicios destructores. Por esta razón, la ley islámica prohíbe exponerse a situaciones que puedan promover algún tipo de difamación. Por ello, el profeta dijo: «Precaveos de situaciones que os expongan a calumnias». Incluso él mismo se guardó de exponerse a estas situaciones. Ali ibn Husayn relató que Safiyat bint Huyay le dijo: «En una ocasión, cuando el profeta se encontraba realizando un retiro en la mezquita, fui a verlo para conversar con él, y cuando anocheció me dispuse a regresar, y entonces él se levantó y caminó conmigo. En un momento pasaron frente a nosotros dos compañeros de los Ansar, quienes nos saludaron y siguieron su marcha. Entonces el profeta los llamó y les dijo: «Ella es Safiyat bint Huyay». Y ellos le respondieron: «Oh mensajero de Dios, no suponemos de ti más que el bien». Y él les dijo: «Satán circula por el cuerpo de los hijos de Adán, de la misma forma que lo hace la sangre, y temí que él ingresara en ustedes». Observa cómo el profeta se preocupó por la religión de estos dos hombres y los protegió, y cómo se compadeció por su nación y les enseñó el camino para protegerse de las falsas acusaciones, para que ni siquiera el sabio que es conocido por su religiosidad se descuide, confiando que nadie podría pensar mal de él, y diga ligera y vanidosamente: «Nadie podría suponer mal de una persona como yo». Ello es porque no todos los hombres ven a las personas de la misma forma, incluso a los más piadosos, devotos y sabios. Algunos los ven con ojos de complacencia y otros con ojos de desaprobación. Por ello el poeta dijo: «El ojo de la complacencia es ciego a los defectos, pero el ojo del descontento saca a la luz los desperfectos». Por ello toda persona debe protegerse del ojo de la maldad y la sospecha de los malvados, pues estos solo piensan mal de los demás. Toda vez que veas a una persona pensando mal de otra y buscando sus defectos, recuerda que ello es un reflejo de la perversidad que hay en su interior, y por ello solo puede ver en nosotros lo que en realidad hay en él. El creyente sincero, que tiene un corazón sano en su actitud frente a las personas, siempre busca excusas para justificar las acciones de su hermano, mientras que el hipócrita solo busca sus defectos y faltas. Estas son solo algunas de las entradas de Satán al corazón, ya que abarcar todas, aunque lo hubiese querido, supera mi capacidad. Sin embargo, sirven para advertirnos de otras. No existe una sola característica reprochable en el hijo de Adán que no se convierta en un arma de Satán o en una de sus puertas de entrada. Si te preguntas cuál es el remedio para expulsar a Satán, o si es suficiente para ello recordar a Dios, el Altísimo, o decir: «No existe poder ni fuerza excepto en Dios», entonces debes saber que el remedio para el corazón consiste en cerrar todas estas puertas mediante su purificación de las características reprochables. El desarrollo de este tema es muy extenso, y nuestro objetivo en este cuarto del libro, titulado Las maravillas del corazón, es exponer el tratamiento de las características destructoras. Y por cierto que cada una de ellas requiere de un capítulo por separado, como ampliaremos más adelante. Es cierto, si se extirparan del corazón las raíces de estas características, Satán seguiría ingresando cada tanto en el corazón para tratar de tentarlo, pero ya no sería más su morada. Y si bien el recuerdo de Dios el Altísimo impide el ingreso de Satán, la realidad es que este estado de remembranza de Dios no se impone en el corazón hasta que éste no haya sido edificado sobre las bases de la conciencia reverente y purificado de todas las características reprochables. De lo contrario, el recuerdo de Dios no es más que un diálogo interno que no tiene dominio sobre el corazón y no puede rechazar el poder de Satán. Dios el Altísimo dice al respecto: «Ciertamente los que tienen una conciencia reverente, cuando los toca una sugestión del demonio, recuerdan y entonces pueden ver con claridad», particularizando de esta forma a aquellos piadosos que tienen conciencia reverente.
El ejemplo de Satán es el de un perro hambriento que se acerca a ti. Si no tienes comida para darle, se marchará cuando le digas, vete. En cambio, si tienes carne en tus manos y el perro está hambriento, se lanzará sobre ella y no se detendrá porque le digas algo. Por ende, cuando el corazón está libre de todo aquello de lo que se alimenta Satán, éste se aleja de él por medio del recuerdo divino. Sin embargo, si las pasiones se imponen sobre el corazón, éstas relegan la remembranza divina a sectores marginales del mismo, y no puede imponerse. Por consiguiente, Satán termina apoderándose de él. En cuanto al corazón de la persona piadosa, que se encuentra libre de las pasiones y de las características reprochables, Satán ingresa a él, no a través de las pasiones, sino cuando está distraído del recuerdo Dios. De todos modos, cuando retorna a la remembranza divina, Satán se esconde automáticamente. La prueba de ello son las palabras de Dios el Altísimo cuando dice, busca refugio en Dios de Satán el maldito, y también otras aleyas y narraciones relacionadas a la remembranza divina. Abu Urairat dijo, el demonio de un creyente se encontró con el demonio de un incrédulo. El demonio del incrédulo se encontraba bien alimentado, acicalado y vestido, mientras que el demonio del creyente estaba famélico, despeinado, polvoriento y desnudo. El demonio del incrédulo le preguntó al del creyente, ¿qué te sucede que estás tan demacrado? Y él le respondió, estoy con un hombre que cuando come pronuncia el nombre de Dios, y por eso estoy hambriento. Cuando bebe pronuncia el nombre de Dios, y por eso estoy sediento. Cuando se viste pronuncia el nombre de Dios, y por eso estoy desnudo. Y cuando se acicala pronuncia el nombre de Dios, y por eso estoy desaliñado. Entonces el demonio del incrédulo agregó, yo, en cambio, vivo con un hombre que no hace nada de todo eso, por lo que comparto su comida, bebida y vestimenta. Muhammad ibn Wasish repetía la siguiente súplica todos los días luego de la oración del alba. ¡Oh, Dios! Le has dado poder sobre nosotros a un enemigo que percibe nuestras faltas y que junto a sus secuaces nos ven sin que nosotros podamos percibirlos. ¡Oh, Dios! Haz que pierda toda esperanza en nosotros de la misma forma que hiciste que perdiera la esperanza de alcanzar tu misericordia. Desilusiónalo de nosotros de la misma forma que hiciste que perdiera la ilusión de obtener tu perdón, y aléjalo de nosotros de la misma forma que lo alejaste de tu paraíso. Ciertamente tú tienes poder sobre todas las cosas. Un día él estaba yendo a la mezquita e Iblis se le apareció y le dijo, «Oh, Ibn Wasich, ¿me reconoces?» Y él le preguntó, «¿Quién eres?» Entonces respondió, «Soy Iblis». E Ibn Wasich le preguntó, «¿Qué quieres?» Y él respondió, «Deseo que no le enseñes a nadie esta súplica para protegerse de mí, y a cambio nunca más te molestaré». Entonces Ibn Wasich le dijo, «Juro por Dios que no se la ocultaré a nadie que desee aprenderla. Y en cuanto a ti, haz lo que quieras». Abdurrahman ibn Abu Layla narró, había un demonio que solía presentársele al profeta con una antorcha en su mano y se paraba delante de él cuando rezaba. Él recitaba y se refugiaba en Dios, pero el demonio no se marchaba. Entonces Gabriel se le apareció y le dijo, «Di, me refugio en las palabras completas de Dios, las cuales ni los piadosos ni los impíos pueden abarcar, del mal que importuna sobre la tierra y del que sale de ella, de aquello que del cielo desciende y lo que hacia él asciende, de la sedición de la noche y el día, excepto de aquello que trae el bien. ¡Oh, misericordioso!». Y luego de decir esta súplica, la antorcha se extinguió y el demonio colapsó sobre su propio rostro. Al-Hasan al-Basri dijo, fui informado que Gabriel se presentó ante el profeta y le dijo, «Ciertamente un cifrut de entre los genios trama en tu contra. Cuando te retires a tu cama, recita el versículo del trono». El profeta dijo, «Satán se presentó ante mí y comenzó a enfrentarme. Luego lo hizo nuevamente hasta que lo tome por su garganta. Juro por aquel que me ha enviado con la verdad que no lo solté hasta que sentí su lengua fría sobre mi mano. Y si no hubiera sido por la súplica de mi hermano Salomón, hubiera aparecido arrojado en la mezquita y todos los hombres lo hubieran visto». Y dijo también, «Umar no recorre un camino sin que Satán tome otro distinto. Ello se debe a que sus corazones estaban purificados de todas las pasiones, las cuales sirven de alimento para Satán.
Por más que tengas un gran afán por expulsar a Satán de ti, a través de la remembranza divina como lo hizo Umar, debes saber que esto es imposible. Sería como quien toma un medicamento sin antes abstenerse de comer, por lo que su estómago se encuentra lleno de alimentos pesados, y a pesar de ello tiene esperanzas que ese medicamento lo beneficie de la misma forma que beneficia a quien se ha abstenido de comer y tiene su estómago vacío. Por lo tanto, la remembranza es la medicina y la conciencia reverente es la abstinencia que libera al corazón de las pasiones. Entonces, cuando la remembranza divina ingresa en un corazón en el que no existe otro recuerdo que no sea el de Dios, Satán sale ahuyentado de la misma forma que lo hace la enfermedad, cuando la medicina entra en un estómago vacío. Dios el Altísimo dice, en ello hay un recuerdo para quien tiene corazón. Y dice el Altísimo también, fue decretado que a quien lo siguiese, él lo extraviaría y lo conduciría al castigo del infierno. Quien asiste a Satán por medio de sus acciones se convierte en uno de sus fieles seguidores, aunque recuerde a Dios con su lengua. Si dijeses, el Hadz que menciona que la remembranza divina ahuyenta a Satán es general, entonces no has comprendido que las normas generales de la ley sagrada están limitadas por las condiciones establecidas por los sabios de la religión. Obsérvate a ti mismo, pues escuchar lo que llega a tus oídos no es lo mismo que observar con tus propios ojos. Pondera, entonces, la oración ritual, que es la máxima expresión de tu remembranza y adoración. Examina atentamente tu corazón y verás cuando te encuentres rezando cómo Satán te empuja a pensar en lo que debes hacer en el mercado, a realizar cuentas o a idear respuestas para aquellos con los que tienes algunas disputas. Y te darás cuenta cómo te lleva a recorrer los valles de este mundo y sus lugares de destrucción, de tal forma que estando consagrado a la oración recuerdas banalidades de este mundo, que fuera de la oración no vienen a tu mente. Los susurros de Satán se intensifican durante la oración, pues la oración es la piedra de toque del corazón, y a través de ella se manifiestan sus condiciones buenas y malas. La oración ritual, que proviene de un corazón cargado de pasiones mundanales, no es aceptada, por lo que no solo Satán no se aleja de ti, sino que sus susurros se incrementan. De la misma forma que si tomaras un medicamento sin la dieta adecuada, probablemente te dañaría. Por lo tanto, si buscas liberarte de Satán, empieza a abstenerte a través de la conciencia reverente, y luego toma el medicamento de la remembranza divina. Entonces, Satán se alejará de ti, de la misma forma que huía de Umar. Wahb ibn Munabbi dijo, teme a Dios y no maldigas a Satán en público mientras que en secreto eres su compañero, es decir, mientras eres obediente a él. Se transmitió que alguien dijo, qué sorprendente es la actitud de aquel que desobedece al benefactor, conociendo su beneficencia, y obedece al maldito luego de conocer su tiranía. Dios el Altísimo dice, invocadme y os responderé. Cuando invocas a tu Señor y no te responde, o cuando lo recuerdas y Satán no se aleja de ti, es por no cumples con las condiciones de la remembranza y la súplica. Le preguntaron a Ibrahim ibn Adham, ¿qué sucede que suplicamos y no se nos responde, cuando Dios el Altísimo ha dicho, invocadme y os responderé? Y él les respondió, ello es porque vuestros corazones están muertos. Le preguntaron, ¿qué es lo que los ha matado? Y él respondió, 8 malos hábitos. Conocéis a Dios, pero no respetáis los derechos que tiene sobre vosotros. Recitáis el Corán, pero no obráis de acuerdo a los límites que impone. Decís que amáis al mensajero de Dios, pero no actuáis según su ejemplo. Decís que teméis la muerte, pero no os preparáis para ella. Dios el Altísimo dice, indudablemente, el demonio es para ustedes un enemigo. Tómenlo como un enemigo, pero lo obedecéis, y continuáis pecando. Decís que teméis el fuego, pero os arrojáis a él. Decís que amáis el paraíso, pero no obráis para ingresar en él. Y cuando os levantáis de vuestros lechos, ponéis vuestras propias faltas por detrás de vuestras espaldas, y disemináis las faltas de los demás. Entonces, ¿cómo esperáis que os responda cuando con vuestras acciones habéis provocado su ira? Si te preguntas, ¿quién invita a la desobediencia es un solo demonio o un grupo de demonios diferentes? Debes saber que no tienes necesidad de saber eso para realizar tus acciones prácticas. Más bien, ocúpate en expulsar al enemigo y no preguntes acerca de sus características. Tal como dice un proverbio,
Come los vegetales que se te ofrezcan y no preguntes de qué huerta provienen. Sin embargo, está claro, a la luz de la ponderación y el testimonio de las narraciones, que los demonios están ordenados en tropas y que cada tipo de desobediencia tiene un demonio que invita a ella. Desarrollar el camino de la ponderación resultaría extenso, por lo tanto es suficiente lo que mencionamos anteriormente, y ello es que diferentes efectos indican la existencia de diferentes causas, como en el ejemplo que citamos de la luz del fuego y la oscuridad del humo. En cuanto a las narraciones, Mujahid dijo: Iblis tiene 5 hijos y puso a cada uno de ellos a cargo de un determinado asunto. Ellos son Sabr, Al-Akwar, Miswat, Dasim y Salambur. Sabr es el encargado de las desgracias e insta a lamentarse en voz alta por las desgracias, rasgarse las vestiduras, golpearse las mejillas y todo este tipo de actos de la época de la ignorancia. Al-Akwar es el señor de la fornicación y el adulterio, e insta a cometerlo, embelleciendo el acto. Miswat es el señor de la mentira. Dasim es quien se entromete en las relaciones entre el hombre y su familia, sembrando cizaña y causando enojo entre ellos. Y Salambur es el señor de los mercados, y es por su causa que aquellos que frecuentan los mercados se pelean unos con otros. El demonio de la oración ritual se llama Jinzib, y el de la ablución Al-Walan, y existen numerosos relatos sobre ellos. Y así como hay muchos demonios, también hay muchos ángeles. Y por cierto que en el libro del agradecimiento y la paciencia hemos mencionado el secreto en la existencia de numerosos ángeles, señalando el trabajo particular de cada uno de ellos. Abu Umamat al-Bahili relató que el mensajero de Dios dijo: todo creyente tiene asignados 160 ángeles para que alejen de él aquello que no puede alejar solo. De ellos, 7 son para la visión, y lo protegen ahuyentando los demonios de igual forma que se ahuyentan las moscas de un plato de miel en un día de verano. Si esto no fuese así, los veríais en cada planicie y montaña, todos ellos con sus amplias manos extendidas y sus bocas abiertas. Y si al creyente se le encomendase que se proteja a sí mismo por tan solo un instante, sería presa de los demonios automáticamente. Ayub ibn Yazid dijo: nos fue transmitido que los humanos nacen junto a los genios y luego crecen juntos. Jabir ibn Abdullah dijo: cuando a Adán se le hizo descender a la tierra, dijo: oh Señor, si no me auxilias para que pueda vencer al siervo que decretaste sea mi enemigo, no podré contra él. Y Dios le respondió: ninguno de tus hijos nacerá sin que le sea asignado un ángel para que lo proteja. Entonces Adán suplicó: oh Señor, incrementa tu gracia. Y Dios le respondió: cada mala acción será contabilizada para el castigo como una sola, mientras que cada buena acción será retribuida por 10 o más, hasta el límite que yo quiera. Entonces Adán suplicó: oh Señor, concédeme más. Y Dios le respondió: la puerta del arrepentimiento estará abierta mientras que el espíritu esté en el cuerpo. Entonces Iblis dijo: oh Señor, si no me auxilias para que pueda vencer al siervo que ennobleciste, no podré contra él. Y Dios le respondió: cada vez que nazca uno de su progenie, nacerá un descendiente tuyo. Entonces Iblis suplicó: oh Señor, concédeme más. Y Dios le respondió: circularás por ellos de la misma forma que la sangre, y tomarás sus pechos como morada. Entonces Iblis suplicó: oh Señor, concédeme más. Y Dios le respondió: seduce con tus palabras a quien puedas de ellos, arremete con tu caballería y con tu infantería. Hazte su socio inseparable en sus bienes e hijos, y hazles las promesas que quieras. Pero sabed que Satán solo promete ilusiones. Abu ad-Darda narró que el profeta dijo: Dios creó 3 especies de genios. Un tipo son serpientes, escorpiones e insectos de la tierra. Otro tipo son como vientos que soplan. Y el tercer tipo son los que están sujetos a recompensas y castigos. Y Dios el Altísimo creó también 3 tipos de humanos. Un tipo son como bestias, tal como dijo el Altísimo: he creado muchos genios y hombres que irán al infierno. Tienen corazones, pero no pueden comprender, ojos, pero no pueden ver, y oídos, pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, no, peor aún, más extraviados. El otro tipo
Sus cuerpos son cuerpos de humanos, pero sus almas son almas de demonios. Y el tercer tipo son aquellos que estarán bajo la sombra de Dios el Altísimo, el día que no haya ninguna sombra, excepto la suya. Wuhaib ibn al-Ward relató: se nos transmitió que Iblis se le apareció a Juan, el hijo de Zacarías, y le dijo: quiero darte un consejo. Y él le respondió: no necesito tu consejo, pero cuéntame acerca de los hijos de Adén. E Iblis le respondió: para nosotros existen tres tipos. El primer grupo son aquellos que más trabajo nos da. Cuando los tentamos y tomamos control sobre ellos, buscan refugio en Dios a través del arrepentimiento y el perdón, y así destruyen todo lo que habíamos logrado con ellos. Luego insistimos y vuelven a repetir lo mismo. No perdemos las esperanzas, pero no alcanzamos nuestro objetivo con ellos, y por tanto estamos agotados por su causa. El otro tipo son los que están en nuestras manos como una pelota de un niño, jugamos con ellos como queremos y nos alimentamos de sus almas. El tercer tipo son aquellos que como tú están preservados del pecado y no tenemos ningún poder sobre ellos. Si te preguntas cómo Satán se le aparece a algunos hombres y a otros no, y si quien lo ve, ¿acaso ve su forma real o es solo un cuerpo mediante el cual se hace visible? Y en caso que se aparezca con su forma real, ¿cómo entonces puede ser visto con distintos aspectos? ¿Y cómo puede ser visto en dos lugares distintos al mismo tiempo, y con formas diferentes, de manera tal que dos personas pueden verlo en el mismo momento y de diferente forma? Debes saber que tanto el ángel como el demonio tienen dos formas. Una de ambas es su manifestación real, y solamente puede ser vista a través de las luces de la profecía. El profeta vio a Gabriel en su manifestación real solo en dos ocasiones. Una vez le pidió que se le manifestara en su forma real, y entonces Gabriel lo citó en el cementerio al-Baq'aq. Aunque su manifestación en su forma real completa fue en el monte Hira, cuando cubrió todo el horizonte de oriente a occidente, y en la noche de la ascensión a los cielos en árbol del loto, que marca el límite del último cielo. Cabe aclarar que generalmente lo veía manifestado en forma humana. Incluso lo solía ver con la apariencia de Diyat al-Kalbi, que era un hombre que tenía un rostro bello. La mayoría de las veces cuando los señores de los corazones tienen la experiencia mística de una develación, lo que se les devela adopta una apariencia similar a su forma real. Por ello, Satán se les manifiesta cuando están despiertos y pueden verlo con sus propios ojos y escuchar sus palabras con sus propios oídos. Y esto es como verlo en su forma real. En cambio, a la mayoría de los siervos devotos se les aparece en sueños. La develación durante la vigilia le sucede a quien ha alcanzado un grado espiritual tal alto que sus sentidos, que se ocupan de percibir las cosas de este mundo, no le impiden ver la develación que sucede durante el sueño, por lo que pueden percibir durante el estado de vigilia cosas que otros ven en sueños. Kumar ibn Abdul Qasís relató: un hombre le pidió a su señor que le muestre el lugar que ocupa Satán en el corazón de los hijos de Adán, y vio en sus sueños el cuerpo de un hombre que era como si fuese de cristal, y su interior era visible desde el exterior. Entonces pudo ver a Satán tomando la forma de una rana, sentado en el hombro izquierdo, más precisamente entre el hombro y el oído, con una larga y fina trompa que lo atravesaba desde el hombro izquierdo hasta el corazón, susurrándole a través de ella. Y toda vez que el hombre recordaba a Dios el Altísimo, Satán se escondía. Así es como Satán puede ser visto durante el estado de vigilia. De hecho, algunos místicos lo vieron con la forma de un perro echado sobre un cadáver, invitando a los hombres a que se unieran a él. Y por cierto, que el cadáver representa la vida mundanal. Este tipo de develación es como ver a Satán en su forma verdadera, pues necesariamente la realidad se manifiesta en el corazón a través de su ventana al mundo espiritual del Malakut. Y luego esta percepción se refleja a través de la ventana que está orientada hacia el mundo material y sensible, debido a que ambos mundos están relacionados y conectados. Como hemos explicado anteriormente, el corazón tiene dos ventanas. Una de ellas está orientada al mundo oculto, y es la puerta de entrada de la revelación profética y la inspiración divina. Y la otra está orientada al mundo sensible, y en ella se manifiesta el mundo material, que no es otra cosa que imágenes ilusorias. Y esto es debido a que el mundo sensible es meramente una ilusión. Esta ilusión, a veces,
proviene de la percepción externa del mundo material a través de los sentidos, y por ello es posible que la imagen no se corresponda con el significado real. Así pues, una persona con una hermosa apariencia puede ser horrenda en su interior y con un alma abominable. Esto es así porque el mundo sensible es el mundo donde abunda la ilusión y el engaño. En cuanto a las formas que se reproducen en la imaginación por efecto de la iluminación del mundo espiritual del Malakut sobre el núcleo íntimo del corazón, las mismas reflejan de manera precisa sus atributos, porque las formas del mundo espiritual del Malakut siempre se corresponden con su verdadero sentido. Por ello, definitivamente, las realidades horribles son vistas con formas horribles. Así es que Satán puede ser visto con forma de perro, rana o cerdo, entre otras formas, mientras que los ángeles son vistos con formas hermosas. Y estas formas son un verdadero reflejo de su significado. Por este motivo, el mono o el cerdo vistos durante el sueño representan a un hombre perverso, mientras que el cordero representa a un hombre de corazón puro. Así son los sueños y su interpretación. Contienen secretos sorprendentes y forman parte de las maravillas de las ciencias del corazón. No corresponde desarrollar la interpretación de los sueños en la ciencia de la conducta. Nuestra intención es que tengas la convicción de que Satán se develan a los señores de los corazones, como también lo hacen los ángeles, a veces a través de la representación de una imagen similar, como sucede durante el sueño, y otras con su imagen real. Lo más común es que se representen a través de una imagen que refleje su esencia y sentido, y no su real forma. Y aunque pueden ser vistos con su forma real, ello es una particularidad de los gnósticos, que pueden tener una visión directa, mientras que quienes lo rodean no lo perciben, como ocurre con una persona dormida que está soñando.